Temas del día y estamos con Mara Ruiz, que es economista, a ver cómo nos puede explicar en dónde estamos y qué va a pasar. Bueno, estamos en una situación 2018 cuando hubo una devaluación muy fuerte, subieron mucho los precios, obviamente los salarios no subieron lo mismo que subieron los precios. Estamos de nuevo en esa situación cuando todavía no nos habíamos recuperado del cimbronazo del año pasado. Estos datos que tuvimos de ayer ya parecen que son viejos. Ayer me preguntaba una periodista de Brasil, ¿es mentira el dato de julio? ¿Cómo puede haber dado tan bajo? No, el problema es que en 15 días, de que terminó julio hasta agosto, pasó de todo. Por eso hay que ver qué pasa cuando lleguen los datos de agosto. ¿Qué nos puede pasar? Porque 2.2% es el índice de inflación de julio del mes pasado. Exactamente, cuando el dólar estaba calmo incluso había bajado. Sí. Sin aumento de tarifas, solamente habían aumentado las prepagas, había algunos aumentos porque las vacaciones de invierno siempre traen algunos aumentos estacionales, pero fue un mes tranquilo, julio fue un mes tranquilo. Bueno, interanual, es decir, de julio a julio, sí, 54,4%. Para agosto estamos estimando que va a estar arriba de 5 posiblemente. ¿Arriba del 5%? Sí, y solamente con estos 15 días de aumento, porque en realidad estamos ya a fin de mes y los precios se miden en el promedio de todo el mes. Para septiembre, un número similar. Podríamos tener 6, algo por el estilo. Estamos en 11, vamos a tener 10, 2 meses de mucha inflación. De mucha inflación. Pero tenemos que recordar que llegamos ahora a 25.9, 25.1 en julio. Pero el estimado, no tan estimado, fue aprobado por el Congreso de la Nación en esto que se llama la Ley de Leyes, sí, que es el presupuesto nacional, que era de 23. Sí, no, la verdad es que a fin de año estamos hablando de un piso de 55 para diciembre. 55. Nada que ver con lo que se había proyectado antes, que incluso las correcciones hablaban, sí, de 40 para fin de año. Es decir, podríamos terminar 2019 con un poco más de inflación que 2018, lo cual es gravísimo porque se suponía que 2018 había marcado un techo. Y bueno, no va a ser así. Igual, fíjate que no aumenta mucho la tasa interanual porque ya venimos de una comparación con un año que también fue muy malo. Sí, Ale. Gracias, Santo. Buen día. Mara, ¿cómo te va? Hola. Estas medidas que anunció el gobierno ayer, el presidente Mauricio Macri, y que ya han salido publicadas en el boletín oficial respecto de sacarle el IVA, el 21% de IVA, a una serie de productos básicos, ¿puede desacelerar la suba inflacionaria en alimentos? Mira, hay dos temas con el IVA. Uno es que algunos alimentos ya tenían un IVA reducido de 10,5%, incluso hablábamos de los lácteos, estaban incluidos en una reducción fuerte del IVA. El otro es que es difícil de aplicar. Viste que el IVA no se aplica solamente al final. Se aplica cuando el de la harina le vende la harina a la fábrica. Después cuando hacen el fideo, cuando venden el fideo. Cuando compran la cajita de cartón para poner adentro los fideos o el paquetito, ahí también se cobra IVA y se va devolviendo y se cobra al final. ¿Cómo sabes que la cajita de cartón que va al té, que es un producto que va a tener disminución de IVA, va al té y no una galletita? Todo eso es muy difícil de aplicar. Si se aplica solamente en el último eslabón, no va a ser una reducción del 21, va a ser una reducción más chica. Y a todo esto hay que sumarle que estamos en un contexto de inflación. Entonces, ¿cómo sé yo que el productor bajó el precio de acuerdo a lo que le bajó el impuesto, mejor dicho que el comercio, y no que igual lo subió y se quedó con una parte para recuperar rentabilidad, lo cual es muy probable que muchos empresarios lo hagan porque están perdiendo rentabilidad, porque están vendiendo menos. Con lo cual, la verdad es que yo creo que en términos de precios va a ser bastante poco ahí está efectivo. La cuestión. Estamos hablando de los precios. Sí. ¿No? Probablemente sea poco efectivo, no tenemos referencia, aparte hay muchos precios distintos. Uno va al supermercado y hay 30 galletitas con 30 precios Lo que pasa distintos. es que uno lo hace, los que no sabemos, lo hago automáticamente. Esto menos tanto. No va a ser así. Claro. No va a ser esto así. Menos, si es el 10,5, bueno, hasta el 21 es 10,5 menos. Exacto, decir, bueno, si sale 100, ahora me tiene que salir 79. Claro. No va a pasar eso. Bueno. Por esto que les explicaba, porque el IVA se cobra en etapas y no sabemos cuánto aplicar, y porque en el medio tenés los aumentos por la inflación. Entonces, lo que el viernes estaba 100 no va a estar más 100. ¿Cuánto de esos 21 pesos están en el aumento? ¿No están? No lo vas a poder saber nunca, va a ser muy difícil. Sí, Ale. Y quería también consultarte si estas descuentos impositivos, para llamarlo de alguna manera, la suba del mínimo imponible en ganancias, la devolución, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, algunas devoluciones en autónomos que hoy ya se han publicado entre ayer y hoy en el boletín oficial, pueden generar algún alivio, puede resultar como una inyección para este consumo
que lleva 11 meses consecutivos de caída. En este caso me parece que la medida directa de inyectar dinero en el bolsillo de los y las trabajadoras va a ser muchísimo más efectivas en términos de apuntalar el consumo que los descuentos tributarios. Con el ganancias hay que tener cuidado porque la resolución que sale hoy dice que no te van a hacer el descuento, pero queda a disposición del Congreso subir el mínimo. Si el Congreso no sube el mínimo, Porque, claro, esa plata en realidad que te cobraron de menos, en algún momento va a haber que saldarla. Hay que tener cuidado con esto porque es raro y porque además el gobierno podría haber subido el mínimo directamente por decreto, como se hizo muchísimas veces, y no lo hizo. Lo mismo sucede con el IVA. El IVA, este descuento del IVA es por algunos meses. También quizás el que pone el precio piensa, que yo ya que voy está- a descontarte ahora y Está después darte un saque. está diciembre. Hasta diciembre, exacto. Bueno, hay un reclamo en la CGT de Es un que- mínimo de 31.000 pesos. Sí, exactamente. Y porque la verdad es que estas medidas son muy de coyuntura y no sabemos qué va a pasar cuando se den de baja en diciembre. Digo, va a ser un salto muy alto. Entonces es medio... Pero hay una pregunta. ¿Se electoral. darán de baja en diciembre? Lo va a tener que decidir quién le toque ocupar el próximo Porque mandato. el IVA, ¿no? Desde 1974 que funciona, y resulta que era un impuesto de emergencia. Emergencia. Una emergencia un tanto prolongada, ¿no? Sí, el IVA igual ya se intentó bajar. De hecho, lo intentó bajar La Baña en el 2002. No lo intentó, lo bajó un tiempo con esta misma idea y no funcionó. O sea, se volvió atrás porque no bajaron los precios, no apuntaló el consumo y afectó la recaudación y bueno, en su momento se terminó dando de baja. Así que en realidad yo creo que va a depender de si la medida es efectiva, le va a costar mucho al que venga echarla para atrás. Pero si la verdad es que lo que sucede es que los precios no descienden, es posible que suba el IVA de nuevo y ni nos dimos cuenta. Nosotros, quizás el empresario que lo tiene que pagar, sí. Inevitable lo del dólar. La pregunta es inevitable. ¿Qué va a pasar con el dólar? Es difícil porque la verdad es que los movimientos del dólar en los últimos días tuvieron más una cuestión política detrás que una cuestión económica. Digo, creo que se hizo demasiado relato o mito sobre las consecuencias negativas de que ganara Fernández. Cuando efectivamente ganó las PASO con un resultado tan contundente, los mercados respondieron muy mal. La respuesta fue un poco caótica por parte del Poder Ejecutivo Nacional. No hubo un mensaje claro, al contrario, hubo casi que te diría un fogoneo a que lo que estaban percibiendo los mercados era correcto. El Banco Central intervino medio erráticamente. Ahora parece como que la política se alineó, tanto el presidente Mauricio Macri como el candidato Alberto Fernández, en estabilizar y mandar un mensaje de unidad, de control, de calma. Esto debería en algún momento reflejarse en una calma en el tipo de cambio. Lo que pasa es que en el medio están todos de salida. Digamos que uno de los temas también preocupantes es la calma del dólar. Porque cuando está calma, lo único que hace es tomar impulso, prepararse para tomar impulso. Que en realidad lo que te iba a agregar es que igual Argentina tiene un problema de fondo. Digo, todo esto no pasaría de ningún modo si no hubiese un problema de fondo, que es que tenemos pocos dólares respecto a la deuda que tenemos que pagar en los próximos años, principalmente 2023 y 2022 y 2024. 2020 y 2021 un poco más tranquilo, pero uno ya ve que no va a poder pagar dentro de unos años, uno ve que Argentina no puede salir a los mercados, dice de dónde va a sacar para pagarle principalmente al Fondo Monetario. Entonces, todo esto Vale, se a ver si estalló está ahora. claro. Gane quien gana, el tema... Exacto. Tiene El que tema está sentarse muy difícil. Claro, Gane renegociar quien la gane, deuda. hay que renegociar, por lo menos con el Fondo Monetario Internacional, para que esos pagos que son muy grandes y están muy concentrados dentro de muy poco tiempo, se diluyan en el tiempo o se puedan pagar en un plan de pagos un poquito más extenso. Digo, gane quien gane, me parece que sobre eso no hay salida. Sí, pagarle a los privados, me parece que si se logra esto con el fondo no va a ser tan complejo. Y eso es también el mensaje que tienen que intentar llevar tanto Mauricio Macri como Alberto para tranquilizar un poco de que quizás el sector privado no está tan en riesgo de entrar en un incumplimiento de pagos. Mara Ruiz, muchas gracias. No, gracias a Muy usted. amable.